donde coordina el proyecto de El Aula del Futuro. Asimismo, se ha desempeñado como coordinador del Grupo Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación y como secretario de Innovación Educativa en la coordinación de la misma universidad. Es autor de maestría y doctorado en posgrados de México, Francia, España, Portugal y Perú. En 2014 fue seleccionado por Microsoft para representar a México en el International Summit of Innovative Educators. Ha coordinado múltiples proyectos alrededor de la innovación educativa medida por tecnología y publicado más de 150 artículos en revistas y congresos especializados. Señoras y señores, démosle la bienvenida a Fernando Gamboa Rodríguez de México. Muy buenos días a todas, a todos. Antes de empezar, es obligado agradecer a la Universidad de Ibagué y a Abaco, a la doctora Cecilia Correa y a todo su grupo, a Luis, no los veo a todas las camisas rojas del día de hoy, que ayer fueron amarillas y antier fueron azules, no solo por recibirnos, sino por hacerlo con tanta calidez. Uno se siente en casa, como ya lo dijo Con, porque reconoce las estructuras universitarias, pero sobre todo porque uno se siente bien recibido y de verdad, muchas gracias. Yo vengo a platicarles de un proyecto que se denomina El Aula del Futuro y por supuesto el Aula del Futuro es pretencioso y es aspiracional, porque es algo a lo que no se llega nunca y al final haré una pequeña reflexión acerca de esto. Más que platicarles qué es el proyecto, de qué se trata, con qué estamos trabajando, pues les voy a presentar un pequeño primer video. Este proyecto ha sido guiado y ha compartido muchas de las reflexiones y muchas de las preguntas que hemos estado escuchando el día de ayer y el día de hoy, y que he resumido estas diferentes preguntas que nos han guiado en estos 9 años a través de estos 4 puntos que son de los que les voy a platicar el día de hoy. El primero, por allá de 2006, cuando empezó el proyecto, es qué define a un espacio educativo innovador. Y es que algo que ha caracterizado este proyecto desde el inicio es que hablar de aula del futuro no quiere decir aula con tecnología. La pregunta nunca ha sido cómo hacemos lo que ya hacemos con tecnología, sino cómo deberían de ser estos nuevos espacios educativos, qué dinámicas queremos ver ahí, qué tipo de relaciones queremos exaltar y promover, y en ese nuevo contexto, cómo se ve la tecnología, qué cosas necesitamos. Se dice mucho, todos lo sabemos, se ha vuelto terreno común, que la tecnología no resuelve el problema educativo, y ayer y hoy se ha repetido ya un gran número de veces. No se dice suficiente, sin embargo, que sí lo puede hacer peor. Y este es un aula que en muchos sentidos es peor que un aula donde no había tecnología. Porque como ustedes pueden observar,
la gente que está ahí, los niños ni siquiera pueden verse, ni siquiera pueden interactuar, ya no pueden dialogar. Yo no sé, bueno, tienen cualquier cantidad de pantallas y de proyecciones, y por favor observen el lugar del profesor, que está muy bien para cualquier antro o discoteca o no sé cómo se llaman aquí en Colombia, pero quien diseñó eso jamás ha dado clases, porque no es posible manejar eso y además pretender clases. A ver, pequeña primera prueba para todos los que estamos aquí. ¿Dónde está el profesor? Hay un profesor ahí. ¿Quién lo ve? ¿Quién dice yo? Fuerte, ¿dónde está? Está aquí paradito, tratando de resolver un esquema, un ambiente que evidentemente no funciona. Y mi favorita, que hoy ya debe de ser una dama, y yo espero que nunca me conozca porque me va a golpear cuando me conozca, mi favorita es esta hermosa niña que solo Dios sabe qué estará haciendo. Entonces la tecnología no quiere decir innovación, la tecnología no quiere decir que estamos yendo hacia adelante, y cuidado, sí puede decir que vamos hacia atrás. Y ustedes me van a decir, esta es una foto muy viejita, esto sucedió hace como 1000 años, y sí es cierto, pero luego cambiamos a esto, que sigue siendo igual de triste, porque ahí los protagonistas no son los niños, los protagonistas son esas máquinas que se interponen entre los niños, y la versión moderna de esta fatalidad, pues es esta, donde pues uno puede preguntarse para qué nos reunimos en un espacio, para qué venimos a la escuela, si es para que cada quien esté en una pantalla. Entonces estas son cosas que no queremos, esto no creemos que sea el buen camino cuando estamos pensando en cómo integramos tecnología o cómo creamos estos nuevos espacios educativos. Y sí, en cambio, lo que nosotros esperaríamos ver son espacios de este tipo, donde múltiples dinámicas, múltiples organizaciones, muchas maneras de hacer las cosas son posibles, donde el profesor y los estudiantes pueden reorganizar su espacio en función de lo que ese día quieran hacer, y donde hay espacios para trabajo individual, hay espacios para el trabajo en equipo, hay zonas de presentación y discusión de proyectos, hay espacios para la cátedra del profesor. Es decir, todo tiene un lugar en el aula, todo tiene una razón de ser, y como ya se ha dicho hoy y ayer, no se trata de satanizar unas y de exaltar las otras. El interés de esto es tener claridad en qué queremos hacer y saber que todas ellas deben de tener un lugar en un momento preciso, con un objetivo preciso. Sabemos hoy que los mejores aprendizajes se dan cuando los alumnos tienen la posibilidad de tener estas múltiples visiones alrededor de un concepto o de un problema, donde yo puedo tener una parte formal, pero también puedo tener una parte visual, y también puedo tener una parte auditiva, y puedo hacer cosas, y hay partes kinéticas, etcétera. Entonces, lo que nosotros decidimos investigar es cómo serían estos nuevos espacios flexibles y diversos que nos permitieran entonces hacer o proponer nuevas dinámicas educativas apoyadas o enriquecidas con tecnología. Y con esa idea en mente, desarrollamos nuestra primera propuesta, que era una salita muy pequeñita, es una cámara de GESEL para 4 estudiantes y un profesor, es un espacio muy pequeñito, pero que ya tenía en mente estas ideas de poder generar muchas dinámicas, de poder llevar a cabo muchas cosas diferentes. Y es una cámara de GESEL porque, como proyecto de investigación que es, no solo desarrollamos tecnología y proponemos escenarios educativos, sino que los observamos, los filmamos, los observamos, los medimos, vemos qué sucede y vemos si estamos caminando como pensábamos o no. Felizmente, en el 2011 el proyecto creció y nos dieron este nuevo espacio donde ya caben 25 estudiantes y donde ahora ya no solo estudiamos lo que ocurre con 4 estudiantes y un profesor, sino que pasa con 25 estudiantes y un profesor cuando estas ideas de flexibilidad y de tecnología se reúnen. Con esta primera pregunta, pues no le hemos respondido, ya dije, nunca se responde, estamos en el futuro, pero con esta primera claridad de qué tipo de espacio teníamos, pasamos a una siguiente pregunta que es, bueno, ¿y aquí a qué nos vamos a dedicar? Inmersos como estamos todos los días en las aulas, dejamos de ver lo complejo del proceso, lo complejo del fenómeno que ahí ocurre. Y entonces, pues uno puede ver la evaluación, uno puede ver al profesor, uno puede ver a los estudiantes, uno puede ver muchos temas, puede tratar muchos temas dentro de este espacio. Para no perdernos, nosotros decidimos dedicarnos a uno en particular, que es el trabajo colaborativo.
es el trabajo colaborativo con una cuestión que lo diferencia de muchas otras propuestas, y es cómo se lleva a cabo el trabajo colaborativo cuando estamos en el aula, cuando estamos cara a cara. Porque ustedes me van a decir, hay muchas herramientas, hay muchas maneras de hacer trabajo colaborativo, es cierto, pero nuestra crítica es que estas herramientas asumen, por alguna razón que no entendemos, que uno está en Bélgica, uno está en Colombia, uno está en México y uno está en China. ¿Qué pasa cuando sí estamos cara a cara? ¿Qué pasa cuando sí estamos frente a frente? Y la primera observación es que cuando uno habla de trabajo colaborativo, lo que todos sabemos repetir es que trabajo colaborativo es cuando un grupo trabaja de manera articulada para resolver una tarea. Trabajo colaborativo. Cierto, pero incompleto. En realidad, en educación, lo más importante del trabajo colaborativo es el proceso a través del cual ese equipo llega a una solución. Incluso, para algunos autores, más importante que el resultado final. Por supuesto, queremos un resultado final correcto. Pero el proceso de discusión, de análisis, de contrapunto, si no hay conflictos en este proceso, si no hay desacuerdos en este proceso, difícilmente vamos a hablar de colaboración. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de cooperación, podemos hablar de trabajos individuales que se suman, pero el trabajo colaborativo requiere del desacuerdo, requiere que tengamos posiciones encontradas y requiere que como equipo logremos negociar y resolverlas para que la solución final sea de todos. Si esto no sucede, entonces algo está sucediendo de manera incompleta en nuestro proceso. Bueno, ¿qué tecnología es la que nos permite hacer eso? ¿Cómo se vería esa tecnología? ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar entonces no solo a que un equipo de personas trabaje de manera articulada, sino para que el proceso de discusión a lo largo de esa solución no se apague? Y hemos llegado a estas conclusiones. La primera característica de estos espacios interactivos colaborativos es que son sistemas sociales. Lo que nosotros estamos proponiendo son sistemas sociales y es un poco a contracorriente del one laptop per child o one laptop per cada uno de nosotros. Que cada quien tenga nuestro device, el bring your own device, es algo muy interesante y a todos nos llena de posibilidades, está muy bien. Pero creemos que este enfoque debe ser complementado con estos espacios comunes. Un espacio social, entonces, un sistema social se refiere a un sistema que responde a muchas personas al mismo tiempo. No es un sistema, no es una computadora para un usuario, es un sistema para muchos usuarios. Y la propuesta se basa en el uso de espacios de solución compartido. Esto significa que la solución que vamos a compartir no está en mi pantalla ni en ninguna de las pantallas de mis compañeros, sino está en una pantalla pública donde todos deberemos de reunir y de resolver la información que hemos traído. La segunda característica de estos espacios es que cuentan con un control distribuido, un poco lo que vieron en el video. Y esto significa que lo que está siendo proyectado en esta área común debe de ser manipulado por todos los que están alrededor. En un esquema clásico, alguien controla el teclado y el ratón y todos los demás observan. Y todos podemos discutir y todos podemos decir y podemos gritar y podemos estar de acuerdo o no, pero al final, el que decide qué se queda y qué no se queda es el que tiene el teclado y el ratón. En estos sistemas no, estos sistemas tienen la característica de que todo mundo puede mover lo que estamos observando con la primera consecuencia inmediata de que tenemos que negociar qué vamos a hacer. Si todos movemos todo al mismo tiempo, entonces no logramos poner los parámetros justos que nos van a permitir resolver el problema. Y entonces, en esta mesa, por ejemplo, que estamos viendo, la primera técnica de negociación son los manotazos. Hay uno que dice, no, espérate, no agarres, no, déjame, no, yo voy. Pero estas técnicas van evolucionando a que el grupo vaya discutiendo cómo se tienen que resolver las cosas. Y esta es otra característica del control distribuido. Nadie tiene el control de la sesión. ¿Qué vamos haciendo? ¿Cómo lo vamos haciendo? Y cómo se organiza no pasa a través de la tecnología, sino que pasa a través de la discusión de los que estamos trabajando en este espacio. Con esta mañana hablaba de la importancia de los espacios. Los espacios nos dicen cosas, este arreglo nos dice cosas. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Nosotros estamos promoviendo entonces espacios que llamamos en dimensión humana. Y esto significa que la colaboración no es algo que ocurra en 2 minutos.
no es algo que ocurra rápido, es algo en donde debemos tener la posibilidad de sentarnos o de pararnos o de organizar nuestra información y nuestros elementos cómodamente, y donde yo pueda participar, a veces sí, a veces no, etcétera. Y nada de esto puede ocurrir si somos 4 atrás de un monitor dándonos codazos. Entonces requerimos que el espacio en sí mismo esté adecuado para que estas dinámicas se puedan llevar a cabo. Dado que la gente se puede acomodar, poner, disponer donde ellos quieran, requerimos de interfaces omnidireccionales, que significa que no importa dónde esté yo situado alrededor del problema, yo debo poder reorientar la información y debo poder saber qué estamos haciendo entre todos. Y esto es un problema interesante desde interfaces hombre-máquina, porque a diferencia de un sistema para un solo usuario, donde hay arriba, abajo, izquierda, derecha, en estos sistemas deja de existir esa noción y entonces requerimos de nuevos paradigmas que, a pesar de que cada quien puede orientar la información de diferentes maneras, todos podamos entender qué estamos haciendo y todos podamos entender cómo usar el sistema. La última característica de estos sistemas es que son ambientes mixtos, y esto significa que si alguien no está físicamente con nosotros en el aula, debe de poder conectarse desde donde esté para seguir participando con nosotros. Con estas 5 características hemos hecho una serie de propuestas de cómo podrían verse estos espacios colaborativos, y la primera de ellas le hemos denominado un escritorio colaborativo. Y un escritorio colaborativo no es más que una mesa, un escritorio, sobre la cual podemos disponer 4 computadoras. 4 no porque sea una limitación técnica, sino porque 4 o 5, está muy estudiado, es un buen número para hacer una colaboración. Si lo hacemos menos, la discusión no es suficiente. Si lo hacemos grupos más grandes, se hacen subgrupos donde en realidad se lleva a cabo esta discusión. Otra característica de este espacio es que entonces estas 4 computadoras son el espacio privado de trabajo de cada uno de los participantes. Y la mesa se vuelve el espacio público. Esto significa que cada uno de nosotros podemos estar trabajando en el problema que debemos de resolver, y cuando yo quiero compartir algo con mis compañeros, lo arrastro de mi computadora y al llegar al final de mi pantalla desaparece de mi computadora y aparece en la mesa. Y una vez que está en la mesa, se vuelve un objeto público, que significa que todos pueden tomarlo, pueden modificarlo, pueden incluso eliminarlo o pueden hacer cambios con él. No solo yo hago esto, sino que mis 4 compañeros pueden hacer lo mismo. Yo puedo tomar algo que fue hecho por uno de mis compañeros, modificarlo y regresarlo a la mesa. Y esto se ve más o menos así. El niño toma su jirafa y la saca a la mesa. Este es un editor de mapas mentales, donde lo que yo hago en mi computadora lo puedo sacar a la mesa, y una vez que está en la mesa puede ser modificado por los demás. Este es un mapa mental más complejo, y este es un editor de arquitectura donde entre todos podemos desarrollar casas o escuelas o mercados o de lo que se trate la práctica. Esta herramienta nos permite entonces que el trabajo individual se conecte de manera inmediata con lo que estamos haciendo de manera pública, y esta división entre lo que yo decido compartir y no, más adelante voy a mostrar por qué, se ha mostrado muy importante. El que yo pueda decidir en qué momento quiero compartir cosas y qué quiero compartir se vuelve fundamental en esta propuesta, porque una vez que lo saco de mi computadora y lo pongo en la mesa, tengo que estar listo para poder defenderlo, porque cualquiera de mis otros compañeros puede no estar de acuerdo con lo que yo estoy poniendo, y no estar de acuerdo en muchas medidas, porque estoy repitiendo algo que ya estaba, porque estoy poniendo algo que es cierto pero que no tiene que ver con el problema, porque tengo que ver algo que tengo que explicar por qué tiene que ver con el problema. Y aquí entramos en otro punto de la colaboración. Ya dijimos que había que negociar, pero el que cada uno de nosotros podamos estar alimentando esta solución común da pie a que de manera natural haya conflictos, da pie a que de manera natural lo que yo estoy poniendo no necesariamente esté de acuerdo o en conexión con lo que mis otros compañeros pensaban del problema. Hemos encontrado que es
a los profesores les cuesta mucho trabajo pensar en secuencias colaborativas, que verdaderamente sudamos sangre cuando alguien nos dice, bueno, a ver, dime, ¿cómo vamos a hacer una secuencia didáctica colaborativa? Bueno, lo que nos brindan estos espacios, sin ser por supuesto solución mágica, completamente de acuerdo con que lo importante no es la tecnología, sino cómo se hace, pero estos espacios brindan un ambiente donde todos estos elementos importantes de la colaboración se pueden expresar, surgen y se expresan. Otra manera de usar estos escritorios es poniendo organizadores visuales proyectados sobre la mesa que después tienen que ser llenados con lo que los alumnos están generando. En este ejemplo, lo que se le pedía a los niños es que se organizaran ellos para poner todos los animales que cada uno de ellos tenía en pantalla en este zoológico. Y ocurrían cosas sensacionales como, por ejemplo, este niño en un momento dice, bueno, no lo dice, seguramente lo piensa, yo no sé qué van a hacer los demás, pero todos mis animales van en mi jaula, y esta es mi jaula. Pero lo que él no espera es que cuando él empieza a hacer esto, los demás niños dicen, ah, pues seguro de eso se trata, y todos los niños meten los animales en esa jaula, hasta que la niña que está de este lado dice, oye, no, tu león se va a comer a mi jirafa, esa no puede ser la solución, y hay que pasar, y de eso se trata la tecnología, de poner en una dimensión lo que estamos resolviendo que no interrumpa, sino que al revés, provoque y exalte esta discusión que nos va a permitir llevar a la solución. Este es otro escenario con profesores, donde lo que están haciendo los profesores es hacer juntos el temario de una asignatura. Y yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado pasar por ese ejercicio, pero los que lo hayan hecho saben que ahí pasan patadas y puñaladas y golpes, porque cada quien vemos nuestra asignatura de una manera diferente, todos creemos que primero hay que ver un tema y después ver el siguiente, etcétera, y lo que nos permitió hacer este tipo de propuestas es que los profesores muy rápido lograran consensos, lograran acuerdos y lograran ponerse de acuerdo en cómo trabajar. Esta tercera es un laboratorio hermano en Francia que está haciendo estudios a nivel bachillerato, en lo mismo como los estudiantes de bachillerato o cómo esta propuesta puede ayudar a que los estudiantes de bachillerato desarrollen en particular competencias de colaboración. Y esto último es lo que estuvimos haciendo este año en varias escuelas primarias de México. Hubo un proyecto piloto en México llevado por la Presidencia de la República para integrar tabletas a las primarias, y a nosotros nos pidieron intervenir un par de escuelas donde mostráramos que estas propuestas complementaban el esquema de que cada niño tuviera su propia tableta. Una segunda propuesta la denominamos superficies interactivas, y esta es más común, es muy probable que ustedes ya hayan visto algo así en centros comerciales o en muchos lugares, ¿no? Es como tener un iPad pero grande, y esto nos gusta porque son mesas que se ven como mesas hasta que uno decide interactuar con ellas. Estas mesas entonces responden a los toques que uno haga sobre ellas, pero la manera en cómo reconocen los diferentes toques permite las 5 características de las que yo hablé antes, fundamentalmente que haya muchas personas al mismo tiempo resolviendo, viendo y actuando sobre el problema que debemos resolver. En particular, generamos para el laboratorio de ciencias un sistema que le llamamos LegoDocs. Por supuesto, Lego no lo sabe y no va a estar muy contento cuando lo sepa. Entonces, probablemente vayamos a tener que cambiar de nombre. Pero este es el problema con las computadoras en el laboratorio de ciencias. Hay varios motivos por los que están las computadoras en los laboratorios de ciencias. El primero, quizá el más importante, es el de las representaciones múltiples. Esto significa, hay 2 posiciones respecto al laboratorio. Una dice que el laboratorio sirve para comprobar lo que yo ya dije en el salón de clases. La otra, el otro extremo dice que sin el laboratorio yo no puedo entender el concepto. Y son como los 2 extremos. En realidad, lo que muestran los estudios es que la verdad no está en ninguno de los 2 extremos, sino que está un poco más en medio, y que cuando yo trato de entender conceptos abstractos, lo mejor es que tenga la mayor cantidad de información del fenómeno que estoy observando. Voy a poner un ejemplo. Que hierve el agua.
Todos aprendimos que el agua hierve a los... Depende, muy bien. 100 grados y depende. ¿De qué depende? De la altura. Excelente. Entonces en la Ciudad de México todos sabemos que el agua hierve como a los 96 grados porque estamos a 2.300 metros. Todos lo sabemos. Y ya no importa qué niño le preguntemos, todo el mundo sabemos eso. Es mucho más interesante cuando le preguntamos, ¿y por qué hierve? ¿Qué es lo que hierve? ¿Qué son las burbujas? ¿De dónde salieron? ¿Qué hay ahí? Y dado que nuestros sentidos no nos permiten observar qué está sucediendo, pues podemos obtener tantas respuestas como estudiantes. Si mientras tengo el experimento físico del agua hirviendo, al lado pudiera tener simuladores, o pudiera tener páginas en internet, o pudiera tener otras maneras de representarme el fenómeno del agua hirviendo, es probable que todo esto ayude a los estudiantes a entender de qué se trata. Bueno, esa es una razón, pero otra está en las computadoras para registrar qué hicimos mientras estábamos en el laboratorio. Entonces, ahí el estudiante que le toca ser secretario en esa sesión pone, pues el título de la práctica era tal, y el objetivo era tal, y el material que usamos fue tal, y los pasos que hicimos fueron tales, y obtuvimos estas cosas. Con dos problemas: uno, que dependemos de qué tan bien usa el secretario la computadora, y dos, que también sabe resumir lo que hicimos, que también sabe capturar la discusión y todos los pasos que estuvimos haciendo. Bueno, LegoDocs lo que busca es que no tengamos que pasar por un secretario, sino que los 4 participantes puedan, al mismo tiempo que estamos haciendo el experimento, generar pedacitos de ese documento. Y esos son los Legos, son piezas chiquitas, y por eso le pusimos LegoDocs, porque de piezas pequeñitas, que pueden ser textos, imágenes, dibujos, etcétera, puedo armar una estructura más compleja que da cuenta de cómo ese equipo entendió la práctica, qué hizo, cuáles eran sus hipótesis, etcétera. Y LegoDocs se ve más o menos así. No quiere verse LegoDocs. Vamos a intentar una vez más. Ni modo, PowerPoint. LegoDocs lo que permite entonces es generar estas pequeñas piezas. Todo lo podemos ir haciendo al mismo tiempo y las podemos ir ensamblando, y a través de eso generar los reportes. Otro uso que hemos hecho de estas superficies es el que vieron en el video, para aprender los puntos notables de los triángulos y otras más. La tercera propuesta que hemos hecho la denominamos muro colaborativo, y en este muro colaborativo de lo que se trata es que cada niño desde su tableta puede pasar información de su tableta al pizarrón del profesor, simplemente arrastrándola, igual que en el escritorio colaborativo, arrastrándola y poniéndola en el pizarrón. En este video que están viendo, en el salón no había suficientes tabletas para que cada niño tuviera una, entonces tenían que trabajar en equipos, ponerse de acuerdo en qué iban a compartir, y una vez que estaban de acuerdo, compartirlo con el resto del grupo. Desde mi tableta yo controlo lo que está pasando en el pizarrón. Y esto nos lleva entonces a tener estas 3 propuestas que más o menos se comparan así. El escritorio privado, que fue el primero que mostré, el escritorio colaborativo y el muro colaborativo, que son el primero y el último que mostré, los dos tienen un espacio privado y un espacio público, a diferencia de lo que pasa con la superficie interactiva, donde, como vieron en los LegoDocs, toda la información nace pública.
Y esta comparación es muy interesante para nosotros en términos de investigación, para entender qué efecto tiene el que yo pueda visualizar, entender, interiorizar lo que yo quiero compartir antes de poder hacerlo, o si no es necesario y en el tiempo en que lo hago, en ese mismo momento puedo justificarlo, con la ventaja además de que mis otros compañeros pueden ver todo lo que yo estoy generando y quizás seguir un poco mejor mis ideas, pero esta comparación es todavía una pregunta de investigación. El escritorio colaborativo y el muro colaborativo permiten que gente que no está en el salón se pueda conectar, a diferencia de la superficie interactiva, que requiere que todas las personas estén físicamente en el aula. Y finalmente, el escritorio y el muro permiten que personas que no están en el aula se conecten a la sesión, a diferencia de la superficie interactiva, que requiere que todo el mundo esté aquí. La gran ventaja, dado que parecen iguales el escritorio y el muro, la gran ventaja es que logramos pasar de este esquema que, si bien ha tenido muy buenos resultados en términos de qué sucede con los estudiantes mientras colaboran, pues es un esquema complicado porque requiere de mucho hardware. Todo esto ahora lo metimos en esta cajita. Y entonces aquí adentro está la computadora, está la red inalámbrica, está el software, está todo lo que hace falta para generar estas superficies interactivas. Y no solo entonces se vuelve más pequeñita, sino que a diferencia de esto que tenía un costo como de $5,000, esto bajó como a 200, que nos va a permitir que esto ya no sea entonces una idea linda que está funcionando dentro de un laboratorio en la universidad, sino que pueda en verdad llegar a muchos salones en México y en todas partes. Con estas propuestas, el año pasado, bueno, llevamos muchos años, pero ya en particular el año pasado, empezamos a salir de manera sistemática a salones, a trabajar con profesores, y nos dimos cuenta que teníamos que trabajar junto con ellos de manera muy importante cómo se integra todo esto en sus clases cotidianas, en el día a día. Y es que, como ya platicaba hace un momento, cuando uno se acerca con el profesor y le dice, vamos a hacer una secuencia colaborativa, a todos nos cuesta mucho trabajo cómo esa secuencia debería de ser. Y entonces, con ayuda de muchos colegas, diseñamos este modelito, que es muy sencillo, pero nos tiene muy contentos. Para poder llevar a una secuencia colaborativa, lo que hicimos fue diseñar este modelo en 5 fases, donde el primero requiere que el alumno en individual, estos 2 primeros son individuales y por eso son verdes, en primer lugar, todos los que van a participar tengan información del tema que vamos a resolver, pero no solo información del tema que vamos a resolver, sino una opinión sobre el tema. Si yo no tengo información y si yo me da igual lo que vayamos a resolver, y es mucho en Student Oriented, o sea, si yo no me interesa lo que vamos a resolver en equipo, no hay manera de que lo que les ponga enfrente funcione. Entonces, uno de los primeros pasos es que cada uno de ellos tiene que buscar y organizar la información que considera relevante para lo que vamos a resolver. Y luego viene un segundo paso que en Abaco están haciendo, que es importantísimo y del que se habla muy poco, yo no entiendo por qué. Yo le denomino recodificar la información. Recodificar la información quiere decir que si yo tenía un texto, a partir de él ahora voy a hacer un storyboard. Si yo tenía un video, a partir de él ahora voy a hacer una línea de tiempo. Es decir, pasar la información que yo tenía en un medio a otro medio, que puede ser el que les guste. Y yo no entiendo por qué no hablamos más de esto, porque resuelve muchos problemas. El problema que todos hemos enfrentado es que le decimos, ve y busca la historia de Colombia. Y por supuesto el alumno regresa con 20,000 cuartillas que no leyó. Y todos nos quejamos porque ahora los alumnos nos llegan con cantidades gigantescas de información que ni siquiera leyeron. Y entonces la pregunta es, ¿qué les pediste? Pues que fueran y buscaran. Pues fueron y encontraron. Y ahí está la respuesta. La recodificación permite ayudarnos a resolver ese problema. Tengo un querido amigo en la UNAM que dice, no, yo dejo lecturas y digo, y me lo mandan en 5 tweets. Y no hay manera de que lo que manda un estudiante sea igual al otro. Es decir, hay implícito un esfuerzo por entender qué fue lo que leí y ponerlo de otra manera. Y las computadoras son buenísimas para hacer esto.
Nos ofrecen cantidad de editores, cantidad de maneras de hacer esto, y yo creo entonces que deberíamos de hablar más de esta recodificación como un paso importante en la introducción de tecnologías al proceso educativo. Bueno, estas dos se hacen en individual, los alumnos tienen que buscar, tienen que organizar información y luego tienen que recodificarla de alguna manera. Para entonces sí, pasar a trabajar en equipo en cómo lo que cada uno de nosotros tenemos nos puede ayudar a resolver la tarea, y es hasta el cuarto punto, elaborar una respuesta única, común, donde entra el trabajo colaborativo. Entonces, lo primero que aprendimos, que hoy nos parece obvio, pero durante mucho tiempo no lo sabíamos, es que yo no puedo entrar al salón de clases y decir, chicos, colaboren. No existe, no funciona así. Hay que preparar cómo va a funcionar esto antes de poder llegar a ese punto. Para pasar al último, que es, bueno, y ahora vamos a presentar y a comparar lo que cada quien obtuvo. Y vamos a ver qué obtuvo uno y qué obtuvo el otro, y cómo lo que hicimos es un bien común o no, es decir, cómo sentimos que esa respuesta que generamos nos pertenece a todos, o yo nada más hice un pedacito y los demás hicieron quién sabe qué. Y lo más bonito de este modelito en 5 pasos, además de que es muy sencillito, pues es que no es cierto que es lineal. No es cierto que forzosamente yo tengo que ir en esta secuencia. Depende de los alumnos, depende del profesor y depende de la actividad, cómo saltan de una fase a otra, y ahora entendemos que lo importante no es en sí misma la secuencia, sino tener claras las fases y tener claro qué instrumentos vamos a utilizar para medir cada una de estas fases. Otro de los grandes problemas que tiene el problema colaborativo y que todo mundo me pregunta es, ¿y cómo evalúo el trabajo colaborativo? ¿Cómo sé que estoy dando notas justas a todos los que participaron en un trabajo en equipo? Pues es que no tomes solamente la respuesta común, porque solo tienes un fragmento de la información. Tienes que saber qué hizo en todas las demás y cómo las resolvió y qué evidencias te va a dar cada alumno de las otras fases, y entonces sí vas a poder tener una idea muy clara de en qué estuvo el trabajo de un estudiante y cómo eso ayudó a hacer el planteamiento final. Esto lo estuvimos trabajando, como decía, en una escuela primaria todo este año. Estuvimos 3 investigadores de la universidad, trabajamos con 7 profesores durante 4 meses en una escuela primaria, y lo que estamos haciendo para el próximo año escolar es sistematizar toda esta información para poder llegar a muchos más profesores con estas ideas. Finalmente, todo esto nos ha permitido avanzar también en esta pregunta compleja, difícil, que pasa en transversal en todo lo que hemos visto aquí ayer y hoy, pero lo que se está discutiendo en el mundo entero, que es, bueno, como para qué quiero entonces las TIC en el aula. ¿Cómo es una buena manera de hacerlo? Y nuestra propuesta se basa otra vez en estas 5 fases y decir, bueno, le robo la frase a Šostakovich. Šostakovich decía que en ocasiones restringir libera. Esto significa que cuando estoy en un punto donde hay tantas posibilidades, donde puedo hacer tantas cosas, se vuelve tan amplio que confunde y paraliza. Y muchos de nosotros, siendo que a veces nos pasa esto, hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver, que mejor me quedo como estoy. Entonces yo digo, ¿por qué no empezamos por 3? Dentro de todas las cosas que podemos hacer con tecnología y educación, ¿por qué no empezamos con 3? Y una vez que tengamos esos 3, saltamos a las que queramos. Y la primera tiene que ver con aprendamos a buscar y a organizar información. Si yo como profesor aprendo a buscar y a organizar información, y mis alumnos aprenden a buscar y organizar información, vamos a transformar para siempre, la manera como damos nuestros cursos y lo que sucede dentro de nuestras aulas. El segundo punto es, ¿por qué no usamos tecnología que nos ayude a recodificar información? La que a ustedes les guste. Líneas de tiempo, cuadros sinópticos, tweets, resúmenes. Nosotros, ya se dieron cuenta, apostamos por los mapas mentales. Pero puede ser la que les guste y la que quieran. Tomemos una herramienta y aprendamos a usarla y aprendamos a explotarla con nuestros profesores. Pero esta recodificación va a implicar que en el ejercicio mismo haya esta toma de posición de los estudiantes, esta opinión propia de los estudiantes, que es en buena medida lo que queremos que suceda. Y finalmente está en cómo compartimos, cómo difundimos y cómo discutimos lo que ya hicimos. Entonces puede ser a través de una plataforma, puede ser a través de Moodle, pero también puede ser a través de Facebook, pero también puede ser a través de las 2000
opciones que hay. Pero lo que estamos haciendo nosotros cada vez que intervenimos una escuela es decirnos, a ver, ¿en cuál de estas tres podemos apoyar, impulsar? O esto que nos están proponiendo, ¿en cuál de estas tres áreas proponer? Ponerlo así de simple también tiene la ventaja de que permite evaluar y permite poner criterios más concretos de, a ver, lo que hicimos, ¿me ayudó o no a buscar y organizar información? ¿Me ayudó o no a recodificar la información? ¿Me ayudó o no a que se pudiera difundir y discutir la información? ¿Mis alumnos están aprendiendo a discutirlo? ¿Mis alumnos están aprendiendo a hacer redes o no? De modo que esto, quizá reduccionista, ciertamente reduccionista en cuanto a lo que la tecnología puede hacer, nos ayuda, sin embargo, a dar sentido a lo que estamos haciendo. Y con ello, entonces, estamos trabajando con escuelas y profesores, y decía yo, estamos en este proyecto piloto de Presidencia de la República, donde ahora la intención es llegar a cada vez más escuelas. Ya para terminar, me gustaría hacer una última reflexión alrededor de un problema que nos aqueja a profesores y a instituciones, que es este. ¿Cómo integro las TIC a mi curso? ¿Qué hago con las TIC en mi curso? ¿Cómo hago yo para integrar estas TIC a mi quehacer? Y yo creo que es una pregunta equivocada. Yo creo que es una falsa pregunta. La pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es, ¿qué quiero estar haciendo con mis estudiantes? ¿Qué cosas que siempre he soñado hacer con mis estudiantes son las que quisiera poder hacer? Probablemente, y hoy ya se habló de las impresoras 3D, pero probablemente ustedes sepan que hay grupos de investigación en el mundo que seriamente se están poniendo el problema de cómo usar estas impresoras 3D para imprimir órganos. Hoy ya sabemos imprimir pequeñas partes de piel, por ejemplo. Esto no es ciencia ficción, esto ocurre hoy. Probablemente ustedes sepan también que en 5 estados de la Unión Americana ya se permite que circulen trailers que no llevan un chofer, que son trailers automáticos. Esto, de acuerdo a algunos expertos, va a permitir que por ahí del 2025-2030 los taxis que lleguen a buscarnos ya no traigan un chofer, llegue el taxi solo, y que incluso ya no me interese comprar un auto, porque donde yo esté puedo llamar a un taxi que me lleve de manera más segura a donde esté. ¿A qué voy con esto? Que estamos en una época privilegiada, estamos en una época donde cosas que nos parecían imposibles se están haciendo, y pareciera que en educación este temor del que ya se ha hablado tanto en estos 2 días nos impide movernos hacia adelante y nos impide decir es que esto no se puede. Y yo creo que estamos en un momento en que no deberíamos de permitir que nadie, sobre todo nosotros mismos, nos digan que algo que queremos hacer no se puede, porque si algo estamos mostrando es que sí se puede. Finalmente, terminar con esta reflexión de César Coll, quien dice, y yo lo segundo completamente, que no nos perdamos. Este problema de cómo la tecnología entra a las aulas es pasajero, porque el verdadero cambio, el verdadero problema está en cómo la tecnología está cambiando el ecosistema completo y cómo esto va a terminar modificando por completo lo que hoy entendemos como instituciones educativas y cómo va a acabar cambiando la manera como hacemos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Adiós, Adolfo, buen viaje. Y con esta última reflexión me despido. Muchas gracias a todos.